izquierdo vemos una clase 2 molar por 5 milímetros y una clase 3 canina muy leve por 1 milímetro. Al análisis oclusal superior vemos un arco superior ovalado, arrugas palatinas normales, línea media coincide con rafe palatino medio, mucosa de color y textura normal, una vestibulogresión del diente 17, una mesopalato-rotación del diente 16, 15 y 25 y una distovestibulorotación del 26. Al análisis inferior vemos un arco inferior ovalado, una distovestibulorotación del 36, una mesolingorrotación del 32, una distovestibulorotación del 31 y 46, una distolingorrotación del 43, una vestibulogresión del 44 y una lingogresión del 45. En la sobremordida vertical y horizontal vemos un overjet de 2 milímetros que se encuentra normal y un overbite leve de 3 milímetros. Al análisis de los modelos observamos lo mismo en el modelo. En la foto frontal de los modelos, línea dental superior coincidente con la línea dental inferior. El análisis del lado derecho, una clase 2 molar por 4 milímetros, una clase 1 al lado izquierdo, clase 2 molar por 5 milímetros y clase 3 canina por 1 milímetro. En la curva de SPI vemos una curva de SPI del lado derecho de 4 milímetros severo y una curva de SPI del lado izquierdo de 3 milímetros moderada. Al análisis de Bolton, Doc solo hice el Bolton anterior, pues por la sección C de los premolares y me da que hay un exceso de Bolton maxilar del 0,4 milímetros. En PON sí quería ver pues el análisis transversal sin importar que me hubieran sacado los premolares y me dio que en la parte superior, tanto anterior como posterior, transversal. En POT inferior sí me dio que a nivel anterior sí tengo un colapso de menos 4.8 milímetros y ya en la parte posterior sí no hay una deficiencia transversal. Según Carey, en la parte superior me hace falta menos 1.7 milímetros de espacio y en la parte inferior me falta más o menos menos 2.7 milímetros. Según Courthouse me da un paladar profundo con un 53%. En los hallazgos y diagnósticos vemos que a nivel sistémico es una paciente ASA 1, a nivel facial es mesoprosopa con índice facial mesofacial clase 1 y todos los hallazgos que ya le comenté, doctora, en el caso, un perfil convejo con tercios no proporcionales, una sonrisa no consonante, unos corredores bucales disminuidos, retroquelia del labio inferior, ángulo nasolabial disminuido y un levognativo. En los diagnósticos esqueletales es una relación sagital intermaxilar clase 2 con los hallazgos ya mencionados, WITS y ANB clase 2, un retrognatismo mandibular moderado, una hiperflexión mandibular leve de 5 grados y un plano oclusal horizontalizado por 12 grados. En los análisis dentales vemos que es una paciente que presenta un apiñamiento leve, una desarmonía oclusal con los hallazgos ya mencionados, retroinclinación y retrodontismo del incisivo superior moderada, proinclinación del incisivo inferior, relación clase 3 canina leve del lado izquierdo, una relación molar clase 2 bilateral moderada, un overjet de 2 milímetros y un overbite de 3 milímetros que se encuentra leve, una curva de SPI severa en el lado derecho y una curva de SPI izquierda moderada. A nivel dentoalveolar vemos una compresión transversal inferior a nivel anterior. Dentro de los objetivos del tratamiento es mantener el perfil facial y mejorar sonrisa. Dentro de los objetivos dentales, corregir las malposiciones dentales, lograr la clase 1 canina del lado izquierdo, mantener la clase 2 molar funcional bilateral y lograr una oclusión funcional, mejorar el overbite y corregir la curva de SPI. En esqueléticos, mantener el perfil, en periodontales, enseñanza de higiene oral y en funcionales, mejorar la funcionalidad masticatoria. Doc, este es el resumen de las fotos de mi paciente. Entonces, como podemos observar, es una paciente que ya tuvo ortodoncia, es una paciente clase 2 esqueletal que fue compensada, donde solo le sacaron los 4 superiores, donde la dejaron clase 2 molar funcional. Dentro de mi plan de tratamiento, básicamente lo que quiero es corregir las rotaciones, corregir esa curva de SPI, mantenerla con esa clase 2 molar funcional y corregir pues las rotaciones que ella tiene. Entonces vemos que
digamos en la parte superior, vemos las cordales que están presentes y que están acopladas con el 7 inferior. Entonces, en mi primer plan de tratamiento es no sacar las cordales superiores, sino corregir sus rotaciones también y poner braques hasta el 18 y hasta el 28 y con braques MBT slot 022, una secuencia de arcos. En la parte inferior podríamos empezar con 012 por las rotaciones, pero en la parte superior sí podríamos empezar con un NITI 014 y la secuencia de arcos normal. Como vemos que ella tiene una leve clase 3 del lado izquierdo, podemos de pronto realizar un poco de stripping según Bolton. Hay un exceso de 0,4 milímetros para corregir esa clase 3 canina izquierda. Y ya en la parte inferior colocar un resorte abierto entre 34 y 37 para generar un espacio y luego entre 34 y 36 para generar pues hasta conseguir el espacio indicado para que el diente 35 vuelva largo, ya que se encuentra fuera de él y se mantendrá, obviamente se seguirá manteniendo una clase 2 funcional. Ya la coordinación de arco superior e inferior en alambre rectangular, consolidar overjet y overbite y ya toda la parte de finalización y contención. Doc, ya pues en el plan número 2 de tratamiento ya no contemplar, digamos, mantener acopladas las cordales, sino realizar la exodoncia del 18 y 28, la cementación de braques MBT slot, la misma secuencia de arcos, sugerir de todas maneras ese stripping si lo necesitamos pues para corregir esa clase 3 leve que tiene del lado izquierdo, canina. Necesitamos el espacio para introducir en el arco los premolares pues del diente 35. De todas maneras pues no podemos hacer stripping inferior porque el exceso no está en inferior, tenemos que colocar un resorte abierto para poder generar ese espacio. Sé que se nos va a distalizar un poco más ese lado, pero igual la paciente ya está en clase 2 molar funcional y la vamos a seguir manteniendo en esa clase 2 molar funcional, pues es lo que yo propongo. Dentro de los artículos que encontré asociados con mi paciente, entonces encontré este artículo de la revista de Angle del 2016, donde nos mencionaban cuáles eran como los factores que teníamos que tener en cuenta para generar una estabilidad a nivel sagital después de que una paciente con maloclusión clase 2 haya sido tratado con ortodoncia. Entonces encontramos que a pesar de que la corrección de una maloclusión clase 2 tiene una proporción de pacientes que terminarán con signos de recaída en los años posteriores a la ortodoncia, vemos que las tasas informadas después de esos tratamientos con recaídas pueden variar desde el 20 al 52%, que varios factores pueden influir en esa recidiva de pacientes clase 2, que entre ellas están las condiciones oclusales iniciales. No sabemos exactamente cómo estaba mi paciente y por qué, digamos, volvió a presentar estas rotaciones, ya no presenta ese acople posterior. También pues los patrones de crecimientos que son continuos y desfavorables, el sexo, las funciones y los hábitos musculares, así como la modalidad del tratamiento que se realizó, los cambios en la forma de arco y la oclusión posterior al tratamiento. El objetivo de este estudio fue investigar, utilizando una metodología de revisión sistemática, de los posibles factores que influyen en la estabilidad sagital de los pacientes clase 2, tratados con ortodoncia. Los criterios de inclusión fueron ensayos clínicos aleatorizados, estudios prospectivos y retrospectivos que investigaran las asociaciones entre al menos un factor y la estabilidad con un periodo de seguimiento mínimo de 2 años. La estabilidad del paciente se mide utilizando los cambios dentales sagitales posteriores al tratamiento, los cambios en las relaciones molares y en el overjet. Los criterios de exclusión fueron informes de casos o series de casos, artículos de revisión, editoriales de cartas, comentarios y respuestas de autores, estudios que incluyeran pacientes con paladar hendido, sindrómicos o con hipodoncia, estudios que incluyeran pacientes ortognáticos, estudios que analizan la estabilidad después del tratamiento de maloclusión clase 2, pero que no utilizan mediciones sagitales. En total, en este estudio fueron 17 casos que revisaron. La edad de inicio promedio del tratamiento de ortodoncia fue entre los
8 a los 39 años. La duración promedio del seguimiento del tratamiento fue más o menos entre 2.5 a 15.4 de años. Bueno, los estudios incluidos involucraron un total de 817 sujetos. 9 estudios incluyeron solo pacientes con clase 2 división 1, un estudio incluyó con clase 2 división 2, mientras que los 7 restantes incluyeron con pacientes con clasificación clase 2 sin importar el exceso. Los dos únicos factores que predijeron la recaída con evidencia limitada fueron los grandes cambios en las relaciones molares y caninas durante el tratamiento, y los otros 14 factores no eran predictivos de recaída porque tenían una evidencia muy limitada. Estos factores incluyeron las características del tratamiento como el tiempo, la duración del tratamiento, el tiempo de retención y la duración de seguimiento. También características del tratamiento previo del paciente como en qué relación molar quedó, con qué sobremordida, en qué valor quedó el SNA, el SNB, el ANB, el plano maxilar e intermaxilar, la inclinación del incisivo y las características post-tratamiento. Las características de los pacientes que se proponen para aumentar el riesgo de recaída son las relaciones sagitales dentales previas al tratamiento. Entonces, pacientes que hayan quedado con un overjet grande, con caninos y molares en una relación de clase 2 completa, así como grandes cambios que hayan tenido durante el tratamiento, son como las características propias de que aumentan esa recaída. Se descubrió que el momento de tratamiento no tenía la relación, o sea, que lo que implicaba hacer un tratamiento en la etapa postpuberal tenía las mismas posibilidades de recaer ese tratamiento si se hubiera hecho antes o después del brote de crecimiento puberal. También se descubrió que la duración del tratamiento tampoco tenía asociación con la recaída, que tanto tratamientos cortos como prolongados podían provocar un grado similar de recaída, que los pacientes con mordida profunda mostraron la misma recaída que los pacientes con una mordida normal o disminuida, y de manera similar la inclinación del incisivo previo al tratamiento no mostró tampoco ningún efecto en la recaída, lo que significa que los pacientes con incisivos proinclinados no fueron más propensos a recaer que los pacientes que tenían los incisivos retroinclinados. Otros factores como la extracción, pues a quienes le hicieron extracción y no, tampoco mostraron evidencia concluyente con respecto a la tasa de recaída. Una limitación principal de este estudio actual se deriva desde la cantidad y de la calidad de estudios disponibles con unos criterios de elegibilidad objetivos, en los cuales se pudo incluir menos del 20% de los estudios que pudieran superar ese examen preliminar y por lo que se dejaron al lado muchos otros valores evaluados. El hecho de que algunos estudios incluyeran tratamientos exitosos y no exitosos también podría considerarse una limitación, ya que esto aumenta la heterogeneidad de los resultados. Otro criterio que había que tener en cuenta es el periodo mínimo de seguimiento, que fue de 2 años, que se puede considerar también como limitado para un estudio de seguimiento. Los factores que pueden influir y que no se han estudiado antes son el ángulo gonial, los valores de los tejidos blandos con la posición del labio y factores funcionales como la fuerza de mordida, el empuje de la lengua y la actividad muscular suprayoidea anterior, que son factores que aún no se han estudiado pero que también pueden influir en estas recaídas. Los cambios importantes en las relaciones caninas y molares durante el tratamiento de clase 2 fueron los únicos factores que se asociaron de manera previsible con la recaída, pero con evidencia limitada. También existen pruebas limitadas para confirmar que el tiempo, la duración del tratamiento, el tiempo de retención, la duración de seguimiento, qué relaciones molares tenía inicialmente, variables sagitales y esqueléticas verticales, las inclinaciones de los incisivos, los factores post-tratamiento, no son factores que me puedan predecir la estabilidad sagital del tratamiento de maloclusión de clases 2. Esa fue como pues la conclusión de ellos, o sea, como que hay factores a nivel de los tejidos blandos que pueden influir a nivel de fuerzas. Hay otros factores que no influyen de manera sagital con la recaída del tratamiento, que puede ser independiente, pero que el factor principal para saber o para tener en cuenta de que un paciente puede tener una recaída son esas relaciones caninas y molares que con que dejamos a nuestros pacientes.
Doc, este otro artículo es también de una clase 2, si es conveniente o no conveniente.